nuevo coronavirus registró sus primeros casos en la ciudad de Wuhan en diciembre de 2019. A partir de esto, comienzan muchas especulaciones contra el gobierno chino, ya que por todo es sabido que China vive en una falsa democracia donde el único partido político legal es el Partido Comunista de China, y ha sido atacado por otros gobiernos liberales como el de Estados Unidos. Estos ataques de americanos asiáticos y viceversa están siendo muy comunes en los últimos meses, e incluso años, tanto que muchos periodistas europeos ajenos a la disputa lo han bautizado como una nueva Guerra Fría. Entrando de pleno en el gobierno chino, mucha gente se pregunta si este se debería hacer cargo de la aparición de la pandemia. En algunas fuentes encontramos un sí, puesto que el país asiático vivió una epidemia en el año 2003 del virus SARS, pariente del virus que nos afecta a día de hoy, igual de peligroso pero con una capacidad menor de contagiar, que llegó a los humanos por condiciones parecidas, caso de zooniosis. Aunque los mercados húmedos de animales son sitios con una gran probabilidad de convertirse en el escenario de estos saltos, y este fallo no es el único que se le puede rebatir al gobierno chino. También se les rebate cómo ocultaron la información que tenían sobre la enfermedad. Esa falta de comunicación no viene del gobierno central, sino de los provinciales a este. Lo más seguro, por miedo de parte de los políticos provinciales, arruinar sus propias carreras políticas. Ante esto, muchos países piden que una comisión internacional analice el periodo previo a la crisis. No se debería situar a China en el banquillo en un primer momento de los acusados, porque los efectos mortales de la crisis no solo son responsabilidad de este país. Muchos, o la mayoría de los gobiernos, han reaccionado de una forma deficiente. Por otro lado, sí se debe centrarse en el manejo del origen de la crisis en China, no con la intención de humillar o castigar, sino para garantizar que, en la medida de lo posible, esta situación no se repita. Normalmente, el problema de estas leyes internacionales establecidas por la ONU y sus muchas organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud, castigan a los actores más débiles, mientras las grandes potencias son inmunes. Si China se ve sometida a una investigación por su manera de actuar ante esta novedosa pandemia, puede haber algún beneficio internacional. Podría usarlas para demostrar que hasta superpotencias pueden seguir las reglas internacionales. El gran dilema político ante esta pandemia es muy fácil. ¿Economía o sanidad? ¿Cuál de los dos debe estar por encima? Otros factores a tener en cuenta son la precaución social, la superación de la crisis económica de 2007, el número de empresas grandes, empresas públicas que dispongan del gobierno y un largo etcétera. En un principio hay que fijarse en el caso de Italia, ya que fue el primer país de este continente en registrar un gran número de casos. En el país deciden en un principio crear una zona roja, es decir, dividir el país de Lombardía y Véneto, puesto que esos lugares fueron los primeros en caer ante esta pandemia, los primeros grandes números de positivos confirmados y muertes por COVID, aunque esta zona roja dura poco tiempo. El virus viaja hasta el sur, Sicilia, extendiéndose así por toda la península itálica. Desde ese momento, el caos y las muertes suben exponencialmente y el gobierno decide aplicar las mismas restricciones que había en Lombardía y Véneto. Si vemos todo desde el punto de vista económico, los que salen mejor parados son Alemania, Portugal y por ahora, aunque esté en decadencia, Inglaterra. Alemania apostó por su economía, pero con altísima precaución en la frontera, tanto terrestre como en aeropuertos, aunque su cifra de personas que ha dado positivo hasta el mes de mayo, inclusive asciende a más de 180.000 personas y alrededor de 8.500 fallecidos. Portugal, por su parte, hizo un cierre estricto de frontera con España e Italia por su subida exponencial de positivos y muertes al registrar solo 14 contagios. Y aún así tiene ya 31.950 contagios y 1.383 fallecidos. Inglaterra, al contrario que Portugal, apostó fuertemente a su economía, celebrando incluso una carrera popular en una de sus ciudades con más de 6.000 participantes, cuando ya España había aprobado su primer estado de alarma y Reino Unido registraba a los 5 días un aumento de porcentaje mayor al de Italia, que era el país con más muertos por habitantes diarios. América. En medio del grave avance de la pandemia, la disputa política está aparcando el protagonismo en América, sobre todo en Estados Unidos y Brasil, países a la cabeza en contagios por COVID-19 y polémicas partidistas. En todo el continente americano, los positivos por el coronavirus ya suman 800.490, según datos de la Universidad Johns Hopkins,
y las muertes superaban los 38.000 fallecidos, siendo Estados Unidos el territorio más afectado. Pese a la escala de la pandemia, el presidente Donald Trump y Andrew Cuomo, gobernador de un estado de Nueva York con más de 14.000 víctimas mortales por COVID-19, se enredaron en un duro debate virtual en directo. Por si fuera poco, el juego político está trascendiendo la esfera mediática y llegando a las calles de varios estados, donde partidos de Trump exigen el levantamiento de las medidas de confinamiento contra el coronavirus. Hasta ahora, la gestión de las epidemias en España se ha mantenido sustancialmente dentro del ámbito sanitario. Tras la aparición de pandemias como la del COVID-19, debería sorpresarse si esa gestión debe integrarse en el ámbito más amplio de la seguridad nacional. Las limitaciones del modelo adoptado en España para gestionar una crisis sanitaria de la magnitud del COVID-19. Limitaciones que no tienen que ver con responsabilidades subjetivas de personas o gobiernos, sino con la fragilidad de un modelo diseñado para gestionar crisis epidemiológicas de menor envergadura que las pandemias y confinado fundamentalmente al ámbito sanitario. Declaró el estado de alarma con un Real Decreto el día 14 de marzo, aunque esto no entró en vigor hasta 2 días después. Con esto se paró por completo actividades sociales y multitudinarias, y por supuesto la mayoría de los trabajos, o por lo menos en los casos que se pudo, se transportó a casa en el lugar de trabajo. Esta fue la última medida más drástica que se dio. Antes de hecho, el gobierno central aconsejó a las autonomías cerrar centros educativos de cualquier tipo. Esta crisis ha sido también una guerra entre gobierno y oposición para echar cosas en cara y en su mayoría fomentar el odio, sacando citas camufladas y echando en cara fallos que ha tenido cualquier partido y persona. Los fallos han sido uno tras otro, algo que tampoco puede ser juzgado estrictamente, pues en una situación tan peligrosa y con tanta presión cualquier persona podría fallar. Se ha visto como tanto el gobierno central como gobiernos autonómicos han comprado pruebas del COVID defectuosas o no se han llegado a hacer pedidos, independientemente de la ideología de cada cual y el partido político. Igual aquí solo tenemos que decir lo que nos da la gana sobre lo que venimos a hacer en esta comisión, no sobre cualquier cosa. Porque entonces, ¿para qué venimos aquí? ¿Para reproducir los insultos? ¿Para reproducir las descalificaciones que ya tienen lugar en otro sitio, en otro escenario? Es que no estamos entendiendo nada de lo que demanda la ciudadanía de esta comisión. Por favor, un poco de entender para qué estamos aquí de una vez. De una vez. Y aquí... En conclusión, muchos de los problemas políticos y en consecuencia económicos que ha creado el COVID pueden ser solucionados con un cambio en nuestro modelo económico, aprovechando nuestra posición geográfica con las horas de sol y nuestros vientos, pudiendo utilizar energías eólicas y solares. Con la poca producción que tenemos a día de hoy, esta energía renovable evitaron en 2013 una emisión de más de 56,5 toneladas de CO2. Las emisiones evitadas aumentaron un 9,5% respecto a 2012. A nivel medioambiental, es esencial este cambio de planes y no solo para la naturaleza, sino para nuestra sociedad. Para eso en España se ha desarrollado este año un plan para 2030 de economía circular, ayudando así a las familias más desprotegidas de esta pandemia o cualquier crisis de este nivel que venga en el futuro. A nivel político, esto puede afectar en las relaciones internacionales, sobre todo con Estados Unidos, superpotencia que domina el mercado de petróleo. Con la energía renovable no solo nos ahorraríamos comprar petróleo y gas natural, sino también vender la energía que nos sobra. Y ahora nosotros vamos a hacer una pequeña explicación sobre lo sucedido en España durante el confinamiento. Para ello vamos a utilizar unas imágenes y una breve explicación. Tras la explicación, vamos con una entrevista a otros países. Millones de personas han cumplido lo que les pedía su gobierno, no salir de casa salvo por motivos justificados. Los españoles han tenido que asumir el distanciamiento social. El uso de la mascarilla y guantes se ha generalizado. Se marcan distancias al cruzarse por la calle. Y, por supuesto, nada de besos y abrazos durante una larga temporada. El trabajo y comunicación interpersonal telemática. España, como otros países, se ha visto sometido al mayor experimento en teletrabajo de manera inopinada. Una modalidad de trabajo que, en mayor o menor medida, ha llegado para quedarse. El confinamiento dejará una marca psicológica en todas las generaciones. Pocos lo dudan, aunque aún sea pronto para valorarla.
La movilidad de los españoles ha caído entre un 70 y un 90% respecto a tiempos normales. Lo sabemos por los datos de geolocalización de nuestros móviles. El tiempo dedicado a conducir se ha reducido un 87% desde el comienzo del confinamiento y los minutos diarios a andar han caído un 93%, según las cifras de Apple. ¿Cómo repercutió el inicio del coronavirus en tu ciudad? Me causó mucho miedo, angustia, inseguridad, preocupación de todo lo que iba a suceder, de qué tan grave era el virus. Además, en mi ciudad cerraron todas las zonas recreativas, sociales y todo espacio que tuviera que ver con el contacto colectivo, entrándonos en una cuarentena obligatoria y en un aislamiento social. ¿Cómo ha reaccionado tu ciudad ante el COVID-19? Bueno, mi ciudad entró en dos situaciones, yo diría. Algunas positivas, como que se ha mejorado el nivel ambiental y climático, las plantas y cosechas han crecido, los animales han podido salir a los bosques y a calles porque ya no hay contaminación. Y pues algunas negativas, como el comercio se ha visto demasiado afectado, ya que mi ciudad es una zona muy turística. Además, pues se ha generado ansiedad por el encierro, ocasionando pues enfermedades leves, como dolores de cabeza, dolores de espalda, entre otras, por estar encerrados. ¿Se han respetado las medidas de protección? Bueno, en mi ciudad la gran mayoría de ciudadanos han respetado las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud, pero pues no falta otra gran cantidad de personas que no acatan las normas y pues son sancionados o multados. ¿Cómo te has sentido en el confinamiento? Y bueno, yo durante el confinamiento he tenido dos posturas. Y las positivas, que he podido compartir más con mis padres, mis familiares, con los que convivo. Y además he aprendido a valorar más mi tiempo y a qué lo dedicaba antes y valorar el tiempo que comparto con mi familia. En cuanto a las negativas, pues el encierro me ha generado mucha ansiedad, estrés, ya que no tengo la libertad de realizar las diferentes actividades que antes solía hacer. Y por último, ¿has podido trabajar durante el confinamiento? Bueno, y en cuanto a mi trabajo, pues se ha seguido con normalidad, ya que está la medida de teletrabajo. Entonces desde mi casa lo he podido seguir, pero obviamente deben haber personas que pues estas medidas de restricciones les ha afectado mucho, como la parte comercial, que no han podido abrir sus negocios y no han podido salir a servir y ofrecer el servicio que ellos nos garantizan. Vale, yo vengo aquí para hacer una entrevista. Como eres de fuera de la península, queremos saber qué ha pasado allí durante el coronavirus, cómo habéis organizado y todo eso. Te voy a hacer 5 preguntas distintas y tú me vas a ir respondiendo con lo que haya pasado allí. Empiezo con la primera. La primera es, ¿cómo repercutió el inicio del coronavirus en tu ciudad, en Gran Canaria? Vale, pues la verdad que fue un poco extraño así del día a la mañana, como si desapareciera la gente, la verdad. Creo que se anunció el viernes que iba a empezar el estado de alarma y ya desde el viernes se notaba un ambiente raro. Por la carretera no se veían prácticamente coches ni nada y ya al día siguiente los bares recuerdo que estaban cerrados y no había prácticamente gente en la calle. Fue algo, la verdad, que fue un poquito raro así. Vale, sí, entiendo. Entonces, por ahí, allí más o menos que aquí, ¿no? Todo cerrado, Sí. sin nadie la gente, todo casi igual, ¿no? Exacto, Vale. aquí la verdad, y también como dependemos mucho del turismo, pues muchísimas cosas estaban más cerradas todavía, ¿sabes? Era un bloqueo Entonces, raro. encadenándola a esto, ¿me puedes decir cómo reaccionó más o menos en general
¿Cómo reaccionó todo la ciudad en general? Pues la verdad que yo creo que bien, porque yo vivo en un pueblecito, no vivo en la ciudad, pero trabajo en la ciudad. En mi pueblo la verdad que no se veía nadie por la calle. Yo creo que todo el mundo se lo tomó al pie del cañón, estar en la casa, no salir. Y en la ciudad igual, yo no veía casi nadie, no sé si en algunos distritos o algo sería diferente, pero yo no veía nadie por la calle y coches prácticamente nada, las carreteras vacías. Entonces se puede decir que habéis respetado las normas de seguridad y las medidas de protección, ¿no? Al pie de la letra. Yo creo que sí, hubieron denuncias como en todos los lugares, pero creo que son hechos aislados simplemente y por lo general la gente se comportó bien. Vale, perfecto. Vale, siguiente pregunta. La siguiente pregunta que te quiero hacer es si habéis podido trabajar durante la cuarentena. Como es una zona turística y eso, quería saber si allí puede haber trabajado, vaya. Vale, yo en mi caso particular sí he trabajado todos los días, he ido con normalidad al trabajo porque trabajo para sanidad, pero para la parte informática, o sea que no he tenido descanso, la verdad. Amigos míos, por ejemplo, la mayoría han dejado de trabajar, todos están en ERTE porque todos trabajaban en hoteles o en cosas relacionadas con el turismo. La verdad que ha sido un poco caótico en ese plan para Entonces, la isla. en la parte que se centra más en lo turística, que es una parte bastante grande, ahí se ha estado totalmente parada, ¿no? Exacto. Por ejemplo, aeropuertos, yo qué sé, bares, chiringuitos, porque allí la playa... Todo. Bueno, los hoteles creo que, bueno, no funcionaban, pero creo que sí estaba el personal de mantenimiento para mantenerlo y demás, pero no estaban abiertos ni nada. El vuelo, estaba todo el tráfico aéreo cerrado internacional y el nacional sin una justificación pues no podía venir ni tampoco irte. Por mar tampoco, los cruceros estaban todos cerrados. Creo incluso que habían 2 cruceros con la gente dentro. Que tuvieron abandonarlo, no me acuerdo si fue al mes de empezar el confinamiento, una cosita así. Y la verdad que la isla parada. Vale, o sea, totalmente, ¿no? Sí. Vale. Y ahora, una última pregunta, ¿vale? Sí. Quiero saber si el confinamiento ha cambiado tu forma de ser o algún aspecto tuyo que tú no conocías o de un familiar, por ejemplo, o cosas así. La verdad que en mí pues, no notaba ningún cambio, porque, no sé, siempre he valorado todo lo que he tenido y demás, entonces no he tenido problemas en adaptarme en nada durante este tiempo, entonces no he echado nada menos. Y la verdad que tampoco he ganado nada porque siempre he sido bastante empático, por lo menos eso considero yo. Entonces, poco he cambiado, la verdad. Vale. Pues muchas gracias por estar aquí conmigo, por contestarme a esta pregunta y que te vaya todo muy bien. Muchísimas gracias a ti, igualmente, y fuerza para seguir luchando contra esto. Igualmente, adiós. Adiós. Las energías renovables afectan a la economía más positivamente que negativamente, tanto como en las ganancias como en el empleo y coste. Cada tecnología renovable presenta unas características propias que condicionan su desarrollo, así como las necesidades de apoyo en la que le son necesarios. En general, las tecnologías renovables tienen costes de desarrollo más elevados que las tecnologías convencionales y a su vez muy diferentes entre sí. La instalación de instalaciones de energía renovable requiere una inversión inicial sustancial, pero después de la instalación son baratos de operar. Esto es en gran parte porque no requiere que compres combustible.
La eliminación de los costes de combustible reduce el costo de la electricidad producida. También significa que el precio de electricidad no es susceptible a cambios en el precio de los combustibles, como ocurre con el gas natural o el carbón. Este puede conducir a precios de energía más estables a largo plazo. Cambiar a energías renovables es una excelente manera para que los clientes de energía residencial, comercial e industrial ahorren dinero en sus facturas. La instalación de paneles solares en su propiedad le permite generar su propia electricidad, lo que teóricamente le permite reducir su factura de energía a cero. La cantidad exacta que ahorra depende de muchos factores, incluido el lugar donde vive. Hay una gran cantidad de personas empleadas en trabajos de energía renovable a nivel mundial. Hay casi 10 millones de ellos en todo el mundo. Algo más de 3 millones están empleados en energía solar. Las grandes centrales hidroeléctricas emplean a aproximadamente 1,5 millones de personas y 1,2 millones trabajan en la energía eólica. La energía avanzada, que incluye energía solar, eólica, eficiencia energética, almacenamiento de energía y vehículos eléctricos, contribuyó con 1,4 billones de dólares a la economía global en 2016. De hecho, más de 260,000 estadounidenses están empleados en la industria de la energía solar, y ese total elimina la cantidad de empleos en el carbón es mucho más de 3 veces. Debido a que muchas personas han perdido sus empleos por culpa de COVID-19, podrían buscar empleos en estos trabajos del sector de las energías renovables. Más de 10 millones de personas trabajan en el sector de las energías renovables en todo el mundo, con más de 500,000 nuevos empleos agregados en 2017. El sector ofrece muchos tipos diferentes de trabajos, incluidos puestos en fabricación, instalación, ingeniería, ventas, marketing y más. Se espera que los trabajos de energía renovable continúen creciendo en el futuro. Uno de los temas es la instalación de equipos de energía renovable en tu propiedad. Esto puede ayudar a aumentar significativamente su valor. Si instala paneles solares en su casa, por ejemplo, su valor aumenta en aproximadamente $20 por cada dólar que ahorre en facturas de energía. Los propietarios pueden recurrir a una cantidad significativa del coste de instalación de sus módulos solares cuando venden su casa. Agregar paneles solares a su hogar también puede ayudar a vender más rápido. Otro beneficio clave y muy llamativa es cómo la inversión en energía renovable puede afectar al comercio. Para los importadores de combustibles fósiles, el cambio es una mayor proporción de energía renovable tiene implicaciones comerciales potencialmente favorables. La reducción de las importaciones de combustible puede mejorar la balanza comercial y mejorar el PIB. Las industrias de las energías renovables es la más recomendada para el medio ambiente, ya que es la que menos contamina, pero también tiene sus desventajas. El uso de fuentes de energías renovables no eliminará todas las preocupaciones ambientales. Aunque las fuentes de energía renovables producen niveles relativamente bajos de emisiones de gas de efecto invernadero y contaminación atmosférica convencional, su fabricación y transporte producirán algunas emisiones y contaminantes. La producción de algunas células fotovoltaicas, por ejemplo, genera sustancias tóxicas que pueden contaminar los recursos hídricos. Las instalaciones de energía renovable también pueden interrumpir el uso de la tierra y el hábitat de la vida silvestre,
y algunas tecnologías consumen cantidades significativas de agua. La Directiva 28/CE 2009/90 del Parlamento Europeo contempla objetivos obligatorios de energía renovable para la Unión Europea y para cada uno de los Estados miembros en 2020, y la elaboración por parte de estos planes de acción nacionales para alcanzar dichos objetivos. Si bien en este marco España tiene como objetivo que el 20% de su consumo de energía provenga de fuentes renovables, el Plan de Energía Renovable 2011-2020 recoge que las energías renovables aportarán en el año 2020 un 20,8% del consumo final bruto de energía en España, con una contribución de 11,3% porcentaje al sector del transporte, superando así los objetivos que vienen desde los órganos europeos. Este plan propone un aumento de 87% de la potencia renovable instalada y un aumento de 100% de la producción, pero tan solo un aumento de 20% de los costes. De todas formas, las cifras finalmente alcanzadas podrán diferir por las recientes medidas regulatorias introducidas desde enero de 2012. Respecto a la producción eléctrica de origen renovable prevista en España, en la tabla se muestra un escenario elaborado a partir del Plan de Energías Renovables 2011-2020. Las energías renovables benefician a la economía considerando que es un sector con muchos empleos, tiene menor coste y mayores ganancias. Hola, somos Alfonso y Pedro y os vamos a hablar sobre cómo afecta la energía renovable y el cambio al medio ambiente. El medio ambiente es el conjunto de factores biológicos que influyen en el desarrollo y comportamiento de los seres vivos. Ahora os voy a hablar un poco acerca de las ventajas y desventajas que tiene la energía renovable en el medio ambiente. Comenzamos por las ventajas. Primero, contribuyen a frenar el calentamiento global, ayudando a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, son capaces de producir energía de manera indefinida, ya que el medio ambiente es una fuente de energía inagotable. Nos sirven como ayuda para reducir la dependencia de combustibles fósiles que dañan el medio ambiente. Con la baja contaminación que suponen, dañan menos el medio ambiente y no provocan daño a los seres vivos de la zona por la contaminación, por lo que se les denomina como energía limpia. No crean ningún tipo de exceso ni de residuo contaminante, como es el caso de alguna energía no renovable. Ahora os voy a decir algunas desventajas. Uno de los principales inconvenientes es la ocupación de grandes terrenos de campo y por esto afectan a especies autóctonas del ecosistema de la región en la que están instaladas las instalaciones de esta energía. Bueno, os voy a hablar sobre las ventajas y desventajas del coronavirus. Sobre las ventajas tenemos la reducción de la contaminación del aire. Además de los beneficios para la salud, estas drásticas medidas de prevención han causado una enorme disminución del tráfico por carretera y de la actividad industrial entre 70 y 80% más o menos, que a su vez puede haber resultado en reducciones significativas en las emisiones de CO2 y en la contaminación del aire. Es importante destacar que cada año aproximadamente 8,8 millones de personas en todo el mundo mueren prematuramente debido a la contaminación del aire, lo que da lugar a una reducción promedio de 2,9 años en la esperanza de vida global. Pero también debemos tener en cuenta que existe la posibilidad de que todo este balón de oxígeno que el coronavirus ha proporcionado en el medio ambiente se acabe pinchando, ya que el mundo podría comenzar a recuperar el tiempo perdido. Por ejemplo, existe la posibilidad de que los consumidores compensen
en exceso, volando más, y comprando los artículos europeos que han faltado. Por lo tanto, las fábricas sobreproducirán para satisfacer la demanda y esto sería perjudicial para el impacto positivo sobre el medio ambiente durante la crisis. Ahora os voy a hablar sobre las desventajas. La industria ha aprovechado la oportunidad para revocar las prohibiciones de bolsas desechables, a pesar del hecho de que expertos ambientales dicen que los plásticos de un solo uso igual pueden albergar virus y bacterias. Y además, dado que los consumidores están recluidos en sus hogares, ha habido un aumento en la cantidad de basura doméstica a medida que las personas compran cada vez más en línea y ordenan comida a domicilio, que usualmente viene con muchos empaques. En esta foto podemos ver cómo las mascarillas que se han utilizado durante el coronavirus están llenando los mares por el mal uso y la mala reciclación de ellas. Los desechos médicos también están en aumento. Los hospitales en Wuhan produjeron en promedio más de 200 toneladas de tales desechos por día durante el brote, por encima de su promedio anterior de menos de 50 toneladas. Otra desventaja que podemos ver es, por ejemplo, en China ha pedido a las plantas de tratamiento de aguas residuales que fortalezcan sus rutinas de desinfección para evitar que el coronavirus se propague a través de aguas residuales, principalmente a través de un mayor uso de cloro. Una cierta cantidad de este químico tóxico ha llegado al agua potable de la nación, aunque el gobierno dice que la concentración está por debajo del límite permitido actual de 0,3 miligramos por litro. Os voy a citar una frase que dijo Li Shuo. Los que celebran las mejoras ambientales durante la crisis del COVID-19 son miopes, y es el asesor principal de políticas globales de Greenpeace en Pekín. La contaminación puede disminuir temporalmente, pero esto no es una forma sostenible de limpiar nuestro medio ambiente. Entre tanto, la crisis del virus trae otros problemas ambientales que pueden durar más tiempo y que son más difíciles de manejar. A causa de la suspensión de grandes concentraciones y eventos deportivos, sociales y culturales, las calles de distintas ciudades estuvieron desoladas, así que animales salvajes que se aventuraron en el espacio urbano. Por ejemplo, los ciervos caminando por Nara, Japón, o los jabalíes buscando comida en Barcelona, España. Si la salida de la cuarentena no es paulatina, escalonada, se producirán picos en el consumo de bienes y servicios. Estos desencadenarán compuestos contaminantes en un modelo de producción y consumo todavía fundamentado en el uso de combustibles fósiles. El efecto rebote, tan deseado desde el punto de vista económico, entraña un riesgo medioambiental serio. El repunte de emisiones podría incluso compensar la reducción registrada durante la etapa del confinamiento. Venga, ya empezamos. Pues vamos a entrevistar a Juan Antonio Ramos, nuestro profesor de Física y Química, sobre el medio ambiente. La primera pregunta que quiero hacerle es: ¿cómo cree que influye el uso de energías renovables en el medio ambiente? Hombre, evidentemente el uso de energías renovables lo que influye más es en las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. El dióxido de carbono, como todos sabemos, lo que hace es potenciar el efecto de invernadero natural de la atmósfera, que gracias a él hay vida en la Tierra. Porque la radiación infrarroja se queda en la atmósfera y por eso la temperatura es adecuada para que exista el planeta como es. El efecto invernadero lo que hace, por eso se llama invernadero, lo que hace es aumentar la temperatura porque retiene más energía de la radiación infrarroja que nos manda el Sol. Y cuanto más CO2 hay, el uso de las energías renovables se llaman así porque son energías que no se gasta la materia prima. En el caso del fuel oil, que viene del petróleo, del carbón o del gas natural, se gastan recursos también del planeta, porque quieras que no, son recursos, y por supuesto aumenta un montón la emisión de CO2, sobre todo para la producción de energía eléctrica. También hoy en día con la cantidad de automóviles que hay en el mundo, del transporte tanto marítimo, aéreo y terrestre, pues
las emisiones de CO2 han aumentado una barbaridad en los últimos 30 años y entonces de ahí el efecto invernadero y el calentamiento global. Entonces el uso de la energía renovable, sobre todo en la producción de energía eléctrica, es decir, a gran escala, pues limitará mucho la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y en ello estamos. Todo esto lo sabe todo el mundo, pero he dado una pequeña explicación para que veáis de qué va el tema. Ok, pues te vamos a hacer otra pregunta que es, ¿cómo crees que va a afectar todo lo que ha ocurrido con el COVID al medio ambiente? A corto plazo ya lo hemos visto, puesto que hemos visto todos que las emisiones de CO2 a la atmósfera, pues evidentemente se han reducido por el menor uso la verdad es que ahí habría que tener en cuenta dos cosas. Menor uso de la automoción, evidentemente, porque se han cogido menos coches, los vuelos en avión prácticamente han desaparecido del mapa. También el transporte en barco, en tren menos porque el tren tiene parte eléctrica, pero también se ha estado más en las casas y se está consumiendo más energía eléctrica. Lo que pasa es que la producción de energía eléctrica ya hay mucha parte por renovable. Entonces, ahora mismo el usar menos los coches ha influido bastante. También hemos visto en los canales de Venecia que el agua por primera vez era transparente, puesto que Venecia estaba más parada que el caballo en fotógrafo, igual que toda Italia, que toda España y que gran parte del universo. Y hemos visto los efectos que tiene cuando la actividad humana casi se paraliza. Entonces ahí hemos visto lo que podemos recuperar si nosotros hacemos una vida mucho más coherente y mucho más en conexión con el planeta, porque el planeta es como un ser vivo gigantesco. Y si supongo que me vaya a preguntar por el COVID, ahí os lo voy a decir. Bueno, pues te vamos a preguntar otra cosa que es que ¿cómo crees tú que afectará a largo plazo? Porque la generación de residuos que ha habido ha sido bastante importante. Por ejemplo, mascarillas, guantes y todo eso. Estos son residuos que son retirables, ¿vale? Los residuos, algunos de los residuos puede que estén hechos en material biodegradable. Las mascarillas creo que son biodegradables. No me hagáis muchos casos en esto, pero algunos son biodegradables. Los guantes de plástico, pues el plástico, los normales, los que nos ponemos cuando entramos en los supermercados, pues no son biodegradables, pero los guantes quirúrgicos, pues sí, porque son guantes de látex, y el látex, si son de látex, el látex es una sustancia natural, entonces sí es biodegradable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tampoco, porque esto va a ser pasajero. Ahora, si esto continúa en el tiempo, sí que habría que plantearse, pues lo mismo que reciclamos la basura normal y corriente y separamos en orgánico, en vidrio, en papel, cartón, envases, pues habrá que, con este tipo de material de protección, los EPIs y todo eso, pues evidentemente hay que tirarlos a residuos orgánicos. Residuos orgánicos también por un motivo, porque el guante puede estar contaminado con el virus, entonces tiene que ir a residuos orgánicos. No hay otra manera. Esa es la principal causa por la que el material de protección, en el caso de que esté contaminado con el virus, hay que tirarlo en residuos orgánicos. Hay que tirarlo en papelera, en la calle o en tu casa, pues en la basura, en una bolsa, y después lo tira al contenedor de residuos orgánicos. Porque ahí es donde se va a procesar, y el virus, evidentemente, mientras se procesa o no, el virus no tiene una vida muy grande. Fuera en la superficie, depende si está al sol, pues ya las últimas investigaciones han descubierto que en cuestión de 3-4 minutos la acción del sol lo mata al virus. Pero vamos, sí que se supone que esto es un fenómeno totalmente debido a este periodo excepcional que tenemos, ¿vale? Cuando dejemos de usar esto, pues evidentemente lo que pasa es que
eso nos da una idea de que cuando usamos ciertas cosas de forma masiva, pues es que los mares están llenos de todo esto, porque la gente los tira por el váter. Porque si llegan a los mares y a los ríos es porque la gente los tira por el váter. Y por el váter ya sabemos que no hay que tirar ni siquiera las toallitas húmedas estas, porque hay muchos atoros, sobre todo en las grandes ciudades, debido a las toallitas, que no se degradan, lo que hacen es atorar. A ver, un poquito de concienciación, a ver si ahora aprendemos de una puñetera vez. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? A ver. Bueno, y te íbamos a preguntar qué pensabas tú sobre si el COVID ha tenido un buen impacto o un mal impacto en lo que viene siendo el medio ambiente. Hombre, es decir que el COVID ha tenido un buen impacto. No lo ha tenido, porque están falleciendo todavía muchísimas personas. De la gente que se ha curado, pues los efectos que va a tener y las consecuencias que va a tener, muchas van a ser para toda la vida. Este virus SARS-CoV-2 es un virus muy, muy, muy peligroso, muy dañino, mucho más de lo que la gente se cree. En principio, solo evidentemente a las personas mayores, a la gente con patologías graves, se lo ha llevado para adelante en 0,2. Mi tío murió en 15 días debido a COVID-19 ya el 29 de enero. Estoy hablando que la epidemia en Navidades, el virus ya estaba aquí en España. Y en China estaba desde agosto. Impacto malo. Lo que pasa es que, claro, hay efectos colaterales que, más que impacto, tendríamos que plantearnos lo siguiente. Volviendo al tema de los canales de Venecia. Los canales de Venecia olían mal, el agua estaba muy turbia. Volverá a estar turbia cuando esto pase. Eso es de cajón. Ahora, si nosotros mantenemos esa imagen de los canales transparentes y nosotros mantenemos la imagen de yo, por ejemplo, estos días cuando he salido con el coche, pues que daba gusto conducir porque apenas había coche y se podía ir tranquilito, encontraba aparcamiento en todos lados. Todas esas cosas nos tienen que hacer ver que el uso de los recursos que tenemos y de las comodidades que tenemos hoy en día en este mundo que vivimos, que es mucho más moderno y mucho más cómodo que el que hace pues 50 años o 30 años. No hay que irse. Hace 30 años ninguno teníamos móviles. Bueno, yo sí tenía, pero de los pocos. A lo que me vengo a referir es que hemos vuelto a ver una cosa que era prácticamente imposible ver, que eran los canales de Venecia transparentes. Pues tener esa imagen presente para que en lo posible no vuelvan a estar como estaban antes, sucios, malolientes, contaminados en definitiva. Es decir, el impacto del COVID-19 contra el medio ambiente no es una cosa circunstancial, porque cuando pase esto, la gente, tú sabes que la cabra siempre tira al monte. Y pues vamos a volver a hacer lo mismo, porque la gente, en cuanto le dicen estado de alarma, no, pues vamos a ir todos a los bares, la gente ya se está juntando. Por cierto, hay muchos más rebrotes de lo que creemos. En Marbella hay un rebrote bastante importante, pero eso no lo sabíais. Yo me enteré ayer por una amiga del golf que trabaja en el hospital de Marbella y hay, o sea, que hay que andarse con mucho cuidado. Hay que andarse con mucho cuidado con las cosas. Y respecto al medio ambiente, pues que nos sirva más el impacto real y físico y tangible, que tiene que ser un impacto también socioeconómico y sobre todo de comportamiento. Y de ver lo que hemos hecho comparado con cómo era antes. Es decir, a ver si nos damos cuenta que el planeta es un ser vivo y que si no lo cuidamos, pues la propia raza humana y la propia actividad humana, pues al final se va a convertir en un virus que va a dañar al planeta. Matarlo no lo va a matar, pero lo puede dañar y además de forma irreversible. Porque cuando se derrita el hielo de los polos, sobre todo del océano glacial ártico, pues ni con todos los hielos de mis cubatas se van a reponer.
Y eso, eso va a ser una situación irreversible y además puede llevar a efectos catastróficos, inundaciones, glaciaciones, es decir, lo contrario, el efecto invernadero lo que puede crear es una glaciación en el hemisferio norte, porque influyen las corrientes marinas, las corrientes que calientan en las aguas del Atlántico Norte, etcétera, etcétera. Es decir, esto es un mundo, como sabéis. Y he intentado, en pocas palabras, pues, hacer una composición de lugar de que, sobre todo, el efecto más importante que tiene todo lo que ha pasado es que nos concienciemos como raza, como grupo, como comunidad. Y ahora que vosotros que sois jóvenes, pues permitidme y que os recomiende que cuando salgáis a la calle, poneos mascarilla. Por vosotros y por los demás. Poneos la mascarilla, porque yo creo que habéis salido y la gente joven muy poca lleva mascarilla, ¿verdad? Poneos las mascarillas por vosotros y por los demás. Eso es lo mejor que puedo decir, y la concienciación para el planeta y para todos los seres vivos que vivimos en él. Bueno, y para las piedrecitas también, para las rosquitas. Bueno, más cosas. Con usted. Muchas gracias, hombre. En cuanto a la sanidad, el COVID-19 ha sido una bomba, dado que la sanidad no estaba preparada para un virus tan contagioso. A medida que aumentan los pacientes hospitalizados e ingresados en la UCI, la distancia entre la curva de contagios de cada comunidad y su tope de recursos sanitarios se va estrechando. Esto se puede ver reflejado en el colapso de muchos hospitales y centros médicos tanto en España como en el resto del mundo. En algunas regiones, como Madrid, la saturación de ingresados ha llegado a tal punto que las camas de cuidados intensivos ya no se ocupan en función de la gravedad del paciente, sino de su edad y esperanza de vida. La situación solo se ve mejorada con la conversión de la institución ferial de Madrid en un hospital de campaña, opción que ya han seguido la inmensa mayoría de comunidades. El último informe del Centro Europeo para el Control de Enfermedades ha dado un paso más en sus previsiones sobre la pandemia en el continente, elevando a alto el nivel de riesgo de saturación de los sistemas sanitarios. El documento advierte de que, a menos que las intervenciones para evitar la expansión del virus sean efectivas, la mitad de los países europeos alcanzarán el escenario Hubei, provincia china donde se sitúa Wuhan, el origen del brote, a finales de marzo, y la otra mitad lo hará a mediados de abril. El COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría se recuperan sin necesidad de hospitalización. El COVID-19 es una enfermedad nueva y se cuenta con información limitada acerca de los factores de riesgo de enfermarse gravemente con esta. Con la información disponible actualmente y la experiencia clínica, se llega a la conclusión de que los adultos mayores y las personas de cualquier edad que tienen afecciones subyacentes graves podrían tener un mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19. Con lo que sabemos ahora, quienes tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente con el COVID-19 son personas mayores de 65 años, dado que su sistema inmunitario es mucho más débil debido a la vejez. Las personas de todas las edades con afecciones subyacentes, en especial si no están bien controladas. Entre ellas están las personas con una enfermedad pulmonar crónica o asma moderada a grave. También personas con su sistema inmunitario deprimido. Os preguntaréis qué es un sistema inmunitario deprimido. Pues muchas afecciones pueden causar que el sistema inmunitario se debilite, inmunodeprimido, como el tratamiento contra el cáncer, fumar, un trasplante de órgano o médula espinal. La deficiencia inmunitaria, el control inadecuado del VIH o SIDA y el uso prolongado de corticosteroides y otros medicamentos que debilitan el sistema inmunitario. También tienen riesgo de enfermarse gravemente con el COVID-19 personas con obesidad grave. Cuando decimos una persona con obesidad grave,
hablamos de una persona que tenga un índice de masa corporal de 40 o superior. Además de personas con diabetes, personas con enfermedad renal crónica en tratamiento de diálisis o personas con enfermedad hepática. Aunque el COVID-19 ha provocado una crisis actual, la Asociación de Medios Unidos por sus Derechos, también conocidos como MUD, de reciente creación, alerta del colapso sanitario sin precedentes que va a sufrir el sistema tras la crisis del COVID-19. En este sentido, MUD denuncia que, debido a la mala gestión del gobierno y el retraso de muchas de las pruebas y visitas previstas, provocará durante los próximos meses un escenario desolador en la sanidad pública, con listas de espera interminables, donde muchos ciudadanos, desgraciadamente, se quedarán por el camino al no haber llegado a tiempo a su diagnóstico y tratamiento. Esta asociación advierte en un comunicado que, si este gobierno no se plantea la destinación de un aumento significativo del PIB a sanidad, el atraso de consultas y pruebas diagnósticas será tal que una gran parte de la población enfermará y fallecerá, antes de que puedan siquiera ser visitados por un médico. A continuación vamos a ver una entrevista que hicimos con una enfermera, en la que nos habla de cómo lo han pasado en esta crisis del COVID-19. A continuación vamos a ver el relato de una enfermera que ha trabajado en un hospital de Madrid. El aspecto actual del hospital de IFEMA nada tiene que ver con lo que se encontró Mónica su primer día de trabajo. El pabellón 5 en el que comenzó dista mucho del hospital de campaña que existe ahora mismo. Pues yo me puse a llorar como una magdalena de los nervios y del no saber a dónde nos íbamos a meter. Pero bueno, pues como enfermera comunitaria, nuestra comunidad necesitaba de nosotros y nos tiramos a la piscina, porque es lo que hicimos. Nos ofrecimos voluntarios sin saber las condiciones que veníamos, qué nos íbamos a encontrar, ni nada. Cuando ya nos consiguieron reubicar, pues empezamos a todos en el 5, que como bien decían, esto es un hospital de campaña, pero eso era un hospital de guerra. Y cuando ya estabas vestida, tú mirabas el pabellón, yo respiraba hondo y decía, Mónica, vamos para allá, ¿no? Porque eso era sobrevivir, realmente el pabellón 5 era sobrevivir. Pero el ambiente de los compañeros ha sido tan bueno, que eso sí que es verdad. Todos nos ayudábamos, si teníamos que buscar medicación en una caja de cartón, estábamos todos buscando la medicación, o sea, era como apoyo mutuo entre todos. En estas últimas semanas no necesita despertador para levantarse. Es imposible dejar de pensar. A las 7:30 de la mañana, ella ya está en el recinto ferial. Recoge su pijama y se cambia. Después, acude al pabellón para pasarse el parte con las enfermeras de noche y posteriormente comienza su día dentro del mayor hospital de España. Protegida, eso sí, con calzas, guantes, gorro, bata, mascarilla y pantalla. Bueno, nada más entrar, lo primero que se hace es sacar todas las analíticas que nos han pedido, toma de constantes en colaboración también con todas nuestras TKs y los celadores. Y una vez que ya tenemos controlados a nuestros pacientes, que sí y que no, toda la medicación, que a las 9 tenemos que poner toda la medicación pautada. Y bueno, pues un poco el valorar al paciente, el estar con el paciente, porque no solo es dar medicación, es estar con ellos, es escucharles, o sea, tienen muchos miedos y hay a veces que simplemente quieren que les pongas el termómetro para estar 5 minutos hablando contigo. Llegas a casa y le sigues dando vueltas a las cosas, a desconectar desgraciadamente en nuestra profesión, actualmente en esta situación, es muy difícil. Una situación que les cambiará la vida y les enseñará algunas de las lecciones más importantes de su trayectoria. Una situación que les marcará para siempre. Llegas aquí y te tienes que amoldar otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues a buscar recursos. O sea, profesionalmente, al final, yo creo que hemos aprendido todos a buscar recursos donde no los había y a salir de la situación lo más humano posible y lo mejor posible. Lo más difícil a veces yo creo que es el no saber qué va a pasar mañana, ¿no? Psicológicamente creo que a veces nos cuesta un poco. El no tener la situación controlada, que obviamente es imposible tener la situación controlada. Lo más gratificante, pues creo que lo que decimos, ¿no? El apoyo de todos los compañeros, el ver a los pacientes cuando te sonríen, cuando te den las gracias, cuando ves que estás haciendo algo por esta situación en la que tenemos actualmente, cuando nos llaman todos los compañeros del centro de salud todos los días, ánimo chicos, seguimos aquí, cuando nosotros les damos ánimos a ellos para que sigan ahí al pie de
Aquí termina el documental sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 en todo el mundo. Esperemos que les haya gustado y que sobre todo hayan aprendido algo. Yo que te quería ver, pero no se va a poder. Toca quedarme en casa, casa. Toca quedarme en casa, casa. Yo que te quería ver, pero no se va a poder. Toca quedarme en casa, casa. Toca quedarme en casa, casa. El sol ya se escondió. Y el día nunca empezó. Son las 9, ya Wanda me testió. Pa' casa me metió. Ahora despierto hasta las 6. Todo el día jugando play. Se acabó la leche, diablo. Después que yo eché el conflay. No quiero morir tan